Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Bueno, nuestro Dios, el tema de hoy es el justo por los injustos. Y ya desde ahí vamos viendo el tema maravilloso de esto, de lo que Dios nos quiere enseñar. Estos últimos 5 versículos que vamos a ver, obviamente vienen precedidos del pasaje anterior que fue sufriendo por la justicia. El verso 17, por ejemplo, como terminamos la semana pasada, nos dice: porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este versículo de la Biblia está diciendo que para el reino de los cielos, si es la voluntad de Dios, si es el deseo de Dios, es mejor que padezcan, o sea, que sufran haciendo el bien. Y esta es una lección muy importante que debemos aprender, porque es lo que estuvimos viendo precisamente en todo este capítulo. Por ejemplo, la primera lección que vimos fue un espíritu afable y apacible, que fueron los versos 1 al 7. Después vimos hagamos el bien, versos 8 al 12. Y la semana pasada vimos sufriendo por la justicia, que fueron los versos 13 al 17. Y siempre debemos tratar de hacer el bien sin importar el costo de lo que esto nos lleve. Por eso es lo que Dios quiere que llevemos a cabo. Por ejemplo, el verso 11, aquí en el capítulo 3 nos dice: apártense del mal y hagan el bien y busquen la paz y síganla. Porque esto es lo que Cristo hizo. Porque esto es lo que Cristo nos enseñó. Y es lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, en Hebreos 12:3 dice: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo lo hizo por nosotros, Él padeció por nosotros, que es lo que estamos viendo hoy en día, el justo por los injustos. O sea, Él padeció, Él tomó nuestro lugar, y considera a aquel que llevó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse y sigas adelante. Considera a Cristo, no desvíes tu mirada de Cristo, imita a Cristo, sé como Cristo, sigue a Cristo. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que nos está diciendo aquí, porque sufrió por ti y por mí, y esto lo hizo precisamente para que nosotros cobremos ánimo. Es lo que Pedro les está diciendo precisamente, y es lo que nuestros amados hermanos del primer siglo, tanto los apóstoles como aquellos discípulos que predicaron y que fueron parte del canon de las Escrituras del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, están enseñando al pueblo en un momento difícil en donde la mayoría de ellos iba a sufrir. Damos gracias a Dios que tú y yo tenemos esa libertad y que tal vez no vayamos a sufrir como ellos sufrieron, o algunos estamos sufriendo de otra manera, pero que dentro del mismo sufrimiento cobremos ánimo de siempre tener puesta la vista en Cristo y hacer el bien. El justo por los injustos, dice el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este verso 18 encierra mucha información que es sumamente importante para todo el ser humano. No únicamente para nosotros que ya hemos creído en Él, sino para aquellos que aún no creen en Él. Es muy importante. Son buenas noticias de salvación. Es el evangelio, el mero evangelio, el corazón del evangelio de Cristo. Pongamos atención: Cristo padeció una sola vez
por los pecados. Dice Pedro a los lectores que por la voluntad de Dios, Cristo padeció injustamente, pero lo hizo precisamente una sola vez a causa del pecado. Lo hizo una sola vez y para siempre, tal y como lo detalla también el escritor de la carta a los Hebreos en Hebreos 7, 26 al 27. Nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y esto es porque en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿no?, el sumo sacerdote tenía que entrar y ofrecer sacrificio tras sacrificio, año tras año. Y en realidad no se quitaba el pecado. Por eso es que se nos dice esto. Pero Cristo lo hizo, padeció una sola vez por los pecados. Esa era la voluntad de Dios. El justo por los injustos, dice. Aquí Pedro confirma la perfección y santidad de nuestro Señor Jesús, tal y como lo vimos hace ratito en la carta de Hebreos también, que nos dice santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pablo también lo describe así en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de él se imputara en nosotros, se nos diera. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Estas son buenas nuevas de salvación. Es la mejor noticia que el mundo puede tener. Lamentablemente no la verás en muchos lugares, no la podrás escuchar en muchos lugares. Solo en aquellos lugares donde se predica la palabra y se nos dice, hey, considera a aquel, consideren a Cristo, valora lo que Cristo hizo por ti. Este es el tiempo. El mundo que andaba en tinieblas tiene que saber esta gran verdad. El justo por los injustos. Tienen que saber que Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pedro ya lo había dicho después de aquel avivamiento, después de haber predicado y que más de 5,000 hombres, únicamente menciona a los hombres, se convirtieron al Señor. Ese avivamiento maravilloso, imagínate, por lo regular la mujer es doble que el hombre. O sea, estamos hablando de más de 10,000 personas, tal vez 15,000 más niños. O sea, fue un avivamiento tremendo. Y delante del sumo sacerdote y de toda su familia, o sea, de la familia del sumo sacerdote, de los principales líderes religiosos, delante del Sanedrín, delante de los ancianos del pueblo, Pedro les dice para acabar pronto en Hechos 4:12, y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente es a través de Cristo, porque Él fue el que pagó el precio, nadie más, ninguno de los apóstoles, ni María la madre de Jesús, nadie dio su vida por nosotros, solo Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todo esto lo hizo Cristo para reconciliarnos con Dios, para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Es la única manera en que este mundo, que cualquier ser humano, tú y yo y cualquiera que nos escucha, va a poder ser salvo. Era la voluntad de Dios, solo Él lo pudo hacer.
Por eso Pedro añade y dice, para llevarnos a Dios. Es lo mismo que dice el escritor de Hebreos: considera a aquel que pagó tal precio por nosotros. Considerémoslo de manera literal desde ahora y para siempre. Él nos ha reconciliado con Dios. En Marcos 15, 37, 38, cuando Cristo está ahí en la cruz, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y todos sabemos lo que esto significa, dándonos así la entrada al trono de la gracia de Dios. Ya no necesitábamos de un sumo sacerdote que entrara una sola vez al año a ese lugar santísimo. Ya no necesitamos estar totalmente limpios como lo tenía que hacer el sumo sacerdote, porque si no caía muerto. Ahora Cristo rasgó el velo de arriba abajo, diciéndonos: consumado es, puedes entrar. Nos reconcilió con Dios. Obviamente a todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador, todos aquellos que lo reconocemos como Señor, nos llevó a Dios. Hoy en día todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida, todo aquel que tiene al Hijo tiene al Padre. Y esto es lo hermoso, porque Él es el que nos puede santificar para que podamos estar delante de un Dios santo, santo y santo. Segunda de Corintios 5, 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quién? Para el que está en Cristo, para el que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, esto se lo debemos al mismo Dios por su gracia, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es lo que tú y yo tenemos que hablar y predicar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que solo a través de Cristo podemos tener esa gran bendición de poder estar delante del Padre y poder clamar. Y Él nos escucha y Él está con nosotros. Bendito sea su nombre. Estas son las excelentes noticias. Luego escribe Pedro y dice, muerto en la carne. Obviamente no nos queda la menor duda de que Cristo murió físicamente. Tenía que ser así. Hay muchos testigos al respecto. Obviamente la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento lo habla y lo dice, pero también hubo historiadores del primer siglo que lo hablan, algunos escribiéndole inclusive cartas al César y diciéndoles que se había levantado un profeta en medio del pueblo de Israel y que había sido muerto. La palabra nos muestra lo siguiente en Hebreos 5:7, porque a mí me interesa más la palabra de Dios, obviamente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No fue fácil para Cristo en su humanidad, no en su deidad, en su humanidad. En su deidad Él sabía lo que tenía que hacer y Él puso su vida y tenía la autoridad para ponerla y para volverla a tomar, pero en su humanidad Él sufrió. No fue fácil para Él ese sufrimiento, y lo hizo pensando en ti, hermano, y lo hizo pensando en mí. Es tiempo de que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. No, imagínate, vemos en Mateo 26 al 39 que Él entra 3 veces a orar, va y se pone a orar y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego vuelve y ve que están durmiendo sus discípulos y les dice, ¿verdad? No pueden velar conmigo una hora. Y él vuelve otra vez y vuelve a orar lo mismo y regresa y los encuentra durmiendo y vuelve otra vez. Era grande el pesar que él tenía, ese sufrimiento como humano, que hasta sus gotas eran como de sangre. No fue fácil lo que él hizo por nosotros, pero era el único que lo podía hacer. Nos dice que cerca de la hora novena, ya cuando está él colgando en la cruz, él clama y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cargando con el pecado tuyo y mío, lo hizo por amor a los suyos. Por eso se nos dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considéralo, hermano. Ámalo. Ve lo que hizo por ti. Nadie te amará como Él te ama. Nadie en este mundo te puede amar tanto como Él te amó. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, y por eso debe cobrar ánimo, aunque estemos pasando por el valle de la sombra y de la muerte, como algunos de nuestros amados hermanos en el primer siglo, o como algunos de nuestros amados hermanos en los países árabes. Cobra ánimo, nadie te va a poder amar tanto como Él. En su crucifixión pagó por nosotros, saldó la cuenta que teníamos con Dios, porque solo Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y luego dice Pedro: vivificado en espíritu. Jesús encomendó su espíritu al Padre, ¿no? Cuando llegó ya la hora, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego expiró. Aunque su cuerpo humano estuvo muerto por 3 días, su espíritu no, su deidad no. Y es aquí donde entramos a algo sumamente emocionante: vivificado en espíritu. Verso 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. En estos 2 versículos vemos 4 frases a resaltar. Algo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en esta mañana. Predicó a los espíritus encarcelados. El significado de predicó a los espíritus encarcelados para algunos cristianos no es totalmente claro y ha sido de mucha controversia. Hay 3 versiones y se las tengo que decir, aunque voy a pasar las 2 primeras no clavándome tanto en ello, pero para que tengan una idea, y luego con cuál es con la que un servidor concuerda más en cuanto al exegesis de la palabra. La primera interpretación es que Cristo, entre su muerte y resurrección, anunció la salvación a los seguidores fieles de Dios, ¿no? Aquellos que esperaban ser salvados durante el periodo del Antiguo Testamento. Su argumento se basa en el Evangelio de Mateo, diciendo que cuando Jesús murió y resucitó, dice Mateo 27, 52 al 53, va a aparecer ahí, lo pueden leer o si no lo puedes buscar. Mateo 27, 52 al 53. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación, algunos argumentan que el Espíritu de Cristo obviamente estaba en Noé al predicar a la generación perversa de su tiempo, pero que ahora estos espíritus estaban en el infierno aprisionados. Esa es la segunda versión. Y la tercera versión o interpretación, que es con la que yo concuerdo más, de acuerdo al exegesis de la palabra, se refiere a ángeles caídos que están atados debido a su maldad y perversión. Los demonios que deambulaban o que deambulan aún en la actualidad, los que andan sueltos, se rehúsan precisamente a esta sentencia. Ellos saben quién es nuestro Señor y que tiene esa autoridad para aprisionarlos y mandarlos al abismo. Y eso lo podemos ver en Lucas 8:28, ¿no? En Lucas 8, ahí con el endemoniado gadareno, que en cuanto ven a Jesús, dicen que lanzó un grito. El endemoniado lanza un grito y se postra a los pies y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús le ordenaba que salieran de él, del endemoniado, ¿no? Luego vemos que este hombre obviamente tenía una fuerza tremenda, a tal grado que reventaba las cadenas con las que lo ataban. Y en Lucas 8:30-31 nos habla que Jesús le pregunta quién es, cómo te llamas. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, mira lo que le decían en el verso 31, que no los mandara ir al abismo. Ellos sabían lo que les había pasado a estos ángeles caídos, y aunque más tarde que temprano obviamente van a ir al lago de fuego, van a ser ahí ellos quemados por la eternidad, y eso lo ves en Mateo 25:41 y lo ves en Apocalipsis 20:10, ¿no? Luego añade Pedro diciendo quiénes son estos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Nos dice ahí el verso 20, por su maldad y perversión estos seres fueron enviados a prisión. Y luego se nos dice ahí mismo en el verso 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Nuestro Dios siempre ha sido paciente. Es tardo para la ira y es grande en misericordia. No es que muchos hoy en día hay burla porque el Señor tarda en venir, pero lo sabemos que lo hace por su amor, porque Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos esta historia en Génesis 6, versos 1 al 5, y prestemos atención. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahora todo el Antiguo Testamento tú vas a ver que a los únicos que se les llama hijos de Dios son a los ángeles, a nadie más, únicamente a los ángeles. Entonces estos son los ángeles caídos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron una vez más los hijos de los hombres,
los hijos de Dios, los ángeles caídos, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Josefo dice que estos son los héroes de la antigua Grecia. Dice, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Esto fue lo que pasó. Vemos que estos seres, precisamente en los días de Noé y previo a los días de Noé, se dedicaron a esparcir perversión y maldades en la tierra, a tal grado de llenar el mundo antiguo de actividades degeneradas y de las peores vilezas que se oponen a la voluntad de Dios. Pedro en su segunda carta, y yo creo lo veremos mucho más adelante, en su segunda carta lo habla abiertamente y nos dice quiénes son estos seres espirituales encarcelados. Dice segunda de Pedro 2, 4, 5, aquí ya lo dice abiertamente Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos con claridad que fue tanta la maldad de estos seres que echaron a perder la humanidad. Lo vimos con el endemoniado gadareno. Ellos saben, por eso en cuanto vieron a Cristo pegaron un grito. Ellos saben quién era Cristo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? O sea, es como diciendo ahí, aún no ha llegado nuestro momento. Ellos saben el fin que les espera. Ellos saben que ya no alcanzan perdón por haberse rebelado, por haber conocido a Dios. Y se dedicaron a pervertir a la humanidad. Entonces, de acuerdo con el exegesis de la palabra, podemos decir que esos espíritus encarcelados son ángeles caídos. Judas también lo dice abiertamente, ahí en su único capítulo, versos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, hace la comparación Judas, de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles caídos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí vemos de dónde viene todo esto de la identidad de género. Vemos dónde viene todo. Lamentablemente lo tenemos que decir. Las fornicaciones, los adulterios, el homosexualismo. Todo proviene de los demonios, que fueron los que pervirtieron a la raza humana. Tanta fue la maldad de estos seres que contaminaron la tierra, y en 120 años que Noé, siendo un varón justo, les estuvo predicando la justicia, ninguno de ellos se convirtió. A estos ángeles caídos, estos espíritus encarcelados, son a los que en su espíritu vivificado nuestro Señor, cuando Él muere en la cruz, Él baja y se les presenta y les dice: yo soy.
y he triunfado sobre ustedes, porque ni la muerte me pudo detener. A esos son a los que baja y les predica el Señor y les dice: véanme bien, yo soy. Bendito sea Dios, dándoles testimonio que aún en su muerte había triunfado sobre ellos. Por eso Pablo escribe en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Hey, yo mismo soy. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Eso es lo que hizo Cristo. Y ahora dice Pedro, fueron salvados por agua. ¿Quiénes? Refiriéndose a la familia de Noé, que fueron guardados por Dios. 8 personas nada más. 8 personas nada más. Muy similar a cuando Sodoma y Gomorra, únicamente la familia de Noé. Noé, su esposa y sus 2 hijas. Y su esposa, por voltear atrás, sabemos lo que le pasó. Verso 21 nos dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esto se refiere obviamente al simbolismo de lo que es el bautismo en agua, lo que representa la unión con Cristo, el entrar en esa agua como lo fue el arca, porque Cristo es el arca de salvación. Cristo es esa arca que nos protege del juicio universal de nuestro Dios, tal y como lo hizo esa arca en el diluvio. Pedro nos dice con claridad: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que el bautismo no salva, simple y sencillamente es un testimonio, no quitando las inmundicias de la carne. Solamente es un testimonio que hemos dado nosotros de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ese Cristo resucitado. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Romanos 6:4 nos dice: porque somos salvados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un buen testimonio es una buena conciencia delante de Dios. Andemos en vida nueva, hermanos. Luego nos dice Pedro cómo es que realmente llegamos a ser salvos: por la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es esa arca de salvación, como lo hemos estado viendo, únicamente creyendo que Él es el único que nos puede salvar. Lo que salva a la persona es obedecer al Señor, es que entres en esa arca de salvación que es Cristo el Señor. Lo que salva a la persona es la fe en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Dice Romanos 10:8-10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación, amados hermanos, es por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Él por nosotros. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cristo es el que padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De eso es de lo que se trata. Verso 22.
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Habiendo subido al cielo, Él está sentado a la diestra de Dios, por haber entregado su vida en una total y cabalidad obediencia a nuestro Padre. Cristo subió al cielo y está a la diestra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo en Romanos 8. Cristo es el que murió, el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es Él, únicamente es, en este sitio que Él tenía desde la eternidad, en esa gloria, preeminencia, honor, majestad, autoridad y poder que Él tuvo desde el principio. Por eso es que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos. Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por este sacrificio, sufrimiento que nos enseña aquí en la palabra, se nos enseña lo siguiente: el por qué Jesús llegó a ese lugar. Fue todo un proceso de obediencia y de gran ejemplo para nosotros. Con esto termino. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, valoremos lo que Cristo hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, o sea, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habiendo subido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí, hermanos, en este capítulo 3, es que el sufrimiento puede convertirse en la oportunidad para el triunfo más grande de tu vida, si Dios así lo quiere. ¿Cómo lo podemos ver en este ejemplo maravilloso en Cristo Jesús? Por eso la palabra, principalmente el Nuevo Testamento, nos habla y nos dice: gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. Gózate. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Créanlo. Y nos dice la palabra de Dios: considera el sufrimiento de Cristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar, porque tenemos esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo no sé tú, pero ¿cuántos pueden decirle hoy en esta mañana: Cristo, gracias por tu sufrimiento, gracias por tu sacrificio en la cruz, el justo por los injustos, el justo por los injustos?